Bendito sea el Señor. Vamos a compartir una palabra del Señor. Y por ser palabra del Señor, no dudo, es una palabra preciosísima. Y cuando nos exponemos a la palabra de Dios, que es preciosa, el Señor nos ilumina, nos alumbra. La exposición a la palabra de Dios nos alumbra. Y espero que en esta mañana todos podamos ser alumbrados con esa bendita palabra de Dios. Que algo de 7 versículos que vamos a leer, larguísimos por cierto, una palabra baste para llenar nuestro corazón de esa bendición de Dios. Así que vamos a leer bastante, 7 versículos para esta mañana, esperando que sea de mucha bendición para todos. A esta reflexión le he titulado Cuando hay brecha en casa. Cuando hay brecha en casa. Pero para ello lo vamos a ilustrar con un dato histórico que se dio hace más de 3000 años y a través del libro de Ezequiel. Así es que la invitación es a ir al libro de Ezequiel, capítulo 22, 23 al 30. Durante la existencia del ser humano han habido diferentes juicios de Dios, ira de Dios sobre un mundo que se pierde. Pero el Señor siempre ha advertido a tiempo para que un remanente siempre sea conservado. Dios guarda un remanente siempre. Ezequiel, capítulo 22, versículo 23 al 30, 7 versículos que vamos a leer para meditar sobre cuando hay brecha en casa. Cuando hay brecha, yo creo que todas las casas, todas las familias que hemos venido a los pies de Cristo, hemos venido con brechas. Y es el Señor quien nos ha ayudado a ser reconstruidos para cerrar esas brechas. Si lo tienen, nos ponemos de pie, vamos a leer 7 versículos. Lo vamos a ver desde un ejemplo macro, es decir, mundial, pero lo vamos a centrar en el núcleo, en la célula de toda la humanidad, la cual es la familia. La sumatoria de las familias en el mundo es lo que da toda la humanidad. Entonces, lo tenemos. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la letra dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas sin honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles
vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esa palabra es triste, ¿verdad? Primero porque Dios lo está diciendo. Buscó un hombre y no lo halló. Puede sentarse. Un día de estos hacíamos una corta meditación con mi hermano Omar y decíamos: ¿por qué en los cultos hay más mujeres que hombres? ¿Por qué hay menos hombres siempre? ¿Se han fijado ustedes? Hace años yo era presidente de la Sociedad de Caballeros y nuestra meta era superar o igualar a las hermanas en la congregación. Le pusimos a esa sociedad guerreros de oración, pero nunca la superamos. ¿Por qué? Eso era lo que nos cuestionábamos. ¿Por qué siempre hay menos hombres? Porque hay un llamado de Dios para que interceda por la humanidad a través del hombre. Entonces Satanás, como ve que el hombre es llamado para eso, le pone más trabas que a la mujer. Es más fácil que venga una hembra a la iglesia y no que un hombre venga. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Porque el enemigo ataca. Y hay mujeres que han testificado. Hay una hermanita que oró más de 20 años para que su esposo viniera a los pies de Cristo. Y no cesó de orar. ¿Y saben qué pasó? Vino a los pies de Cristo. Yo vine a los pies de Cristo porque una mujer me llamó. Usó Dios para ello. Lo he contado algunas veces. Y ella se cayó de la obra por culpa de este incircunciso llamado Saúl en ese tiempo. ¿Sí? Y yo oí eso llanto en la noche. Y no dejaba de sentir algo de eso. Bien tremendo, hermano. Cuando Dios se pone entre medio. Una vez la fui a dejar a una congregación de la Iglesia de Dios allá en el barrio de San Carlos, detrás de una gasolinera que hay. Y una vez lo testifiqué delante de Manuelito, el pastor, que ya hoy está en la presencia del Señor. Y el Manuelito con la cabeza dijo: sí, es cierto. La llevé. Ella ni conocía la unión. Y después que terminó el culto, le dijeron: ¿y dónde vive usted? Dijo que no sé, él me va a venir a enterar. Y a mí se me olvidó. Y preguntándole, le vinieron orientando hasta que llegó a la casa de la mujer. Somos tremendos los hombres, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia también de nosotros. Gloria a Dios. Bueno, cuando hay brecha en casa, es el tema. Gloria a Dios. Y quiero ilustrar esto de esta manera. Una vez hubo un terremoto, movió casas, estremeció la ciudad. La gente tuvo que ir a lugares de refugio. Cuando regresan las familias a sus casas, hay una familia que regresa y ve la casa aparentemente paradita, firme. Había soportado el terremoto, ese movimiento telúrico.
Y sin embargo un ingeniero le dijo, mire, ahí yo veo una grieta estructural en una columna, casi no se ve, pero eso podría perjudicar. Y la familia dijo, la pequeñita, ¿qué daño puede ocasionar esto? Se fueron a vivir ahí. Como a las semanas hubo una tremenda tormenta, pero de esas tormentas fuertísimas que hizo que la casa colapsara. Se cayó la casa. Ahora, ¿quién fue el causante de que se cayera la casa? ¿El terremoto o la tormenta? Ni el terremoto ni la tormenta, sino una grieta estructural que no se reparó. Entonces el tema, cuando hay brecha en casa, una brecha es una abertura, es una grieta que está en la casa, y que por esa grieta puede penetrar el enemigo y destruir a los que están protegidos. Entonces, en nuestros hogares, algunos que venimos sin ser cristianos, traemos ciertas grietas ahí. Y es necesario que el Señor nos vaya perfeccionando y dándonos el discernimiento para ir arreglando esas grietas. Porque si no, va a venir una tormenta, va a venir un terremoto y nosotros no vamos a hallar por culpa de quién fue, ¿verdad? Pero el Señor es quien ve y advierte del peligro. Gloria a Dios. En estos versículos que hemos leído, en los primeros 2 versículos dice que dijo Dios a la ciudad de Israel en este ejemplo: tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. O sea, lo que Dios les dijo: miren, ustedes son una ciudad o una nación que funciona, pero no están limpios. Hay grietas en su vida espiritual, se han apartado de mí. ¿Qué les va a venir? El día del furor o de la ira de Dios. Entonces, Dios ve en qué podemos estar fallando nosotros, y solamente acercándonos a Él es como podemos ver cómo reparar esa grieta. En el final del versículo, después de describir a esa nación que aparentemente funcionaba, el Señor le dijo: busqué un hombre para que reparara esas grietas. Busqué, pero no la hallé. El hombre ha sido llamado para reparar las grietas de una nación, y el núcleo de una nación es la familia. El sacerdote de la casa es el responsable de orar, de interceder ante Dios para no colapsar en el día de la ira de Dios. Es a nosotros, y en primer lugar al hombre, el llamado. Satanás lo sabe, y es por eso que siempre busca tropiezos, más para el hombre que para la mujer. Así que él le dijo: busqué entre ellos hombre que hiciera, ¿qué dice ahí? Vallado. ¿Qué es un vallado? Un vallado es una fortaleza, es un muro de contención. Por acá el enemigo no va a entrar. El enemigo no va a entrar, es una fortaleza. Y dice: yo busqué un hombre que sirva de vallado, que sirva de fortaleza. Cada uno de nosotros, como sacerdotes de nuestro hogar, somos esos hombres llamados a ser fortaleza, a ser vallado, para que el enemigo no penetre y no destruya nuestra familia. Y dice que lo llamó para ser vallado y para que se ponga en la brecha. Es decir, si aquí hay una grieta donde puede penetrar el enemigo,
el que se pone en la brecha es el que se pone enfrente y da la cara a enfrentar al enemigo y busca la manera de cerrar esa brecha para que el enemigo no penetre. Dios vio la grieta y buscó a un hombre. Lo triste del versículo 30 es que dice que no lo halló. Yo espero y le pido al Señor, y todos debemos de pedirlo, que no digan nuevamente y no lo halló, y que podamos decir: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, como vallado frente, defendiendo mi familia, poniéndome en la brecha donde el enemigo pueda penetrar para defender mi familia. Entonces, en estos versículos que hemos leído, ¿qué es lo que vio Dios? Vio una tierra llena de grietas. Aparentemente funcionaba, como les digo, pero estaba llena de grietas. Si vemos estos primeros versículos del 23 y el 24, les dice: no están limpios. Hay pecado constante, no hay arrepentimiento, hay estructuras espirituales debilitadas. Y así muchos hogares no caen por un gran escándalo. A veces creemos que una familia se va a destruir porque hay algo terrible que no lo pudieron soportar. No cae por eso. Cae por pequeñas grietas que se ignoran. Pequeñas grietas que al ignorarlas se van haciendo cada vez más grandes. Cuando el suceso grande acaece, no es culpa del suceso que cae en la familia, sino por las cosas pequeñitas que hemos descuidado en ella. Esas pequeñas grietas, amados hermanos, que son ignoradas. Vamos a ver como ejemplo algunas de esas grietas. Hay infinidad de grietas, pero 3 como ejemplo. Número 1, falta de comunicación. Esa es una grieta. A veces estamos tan afanados en nuestros trabajos que lo que menos hacemos es platicar y hablar con nuestro cónyuge. ¿Cierto o no? ¿No hay comunicación? No hay. O si lo hay, es muy poco. Y si hablamos de comunicación interna, es decir, en casa, pues, esos tiempos, esos momentos de platicar, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Esos momentos de comunión en la familia, platiquemos: no, hombre, yo vengo cansado, yo vengo cansada, ay, mañana hablamos. Falta de comunicación puede ser una grieta por la que el enemigo puede penetrar en la familia y destruirla. Y fíjense que esa falta de comunicación es en la casa. Afuera es todo lo contrario. Afuera somos comunicativos y hasta nos ven como una familia. ¡Qué familia más feliz! ¿Cómo se llaman entre ellos? Y en la casa, cada quien en su cuarto con su celular. Falta de comunicación es una grieta que al final puede provocar, amados hermanos, que el enemigo tome ventaja. Otro ejemplo: el orgullo no resuelto. Esa es otra grieta muy peligrosa que por medio de ella puede penetrar el enemigo. El orgullo no resuelto. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, es el silencio que divide. Es producto tal vez de una palabra mal dicha, una palabra que se dijo mal, o una palabra que se dijo como con enojo, ¿verdad? Pero que el orgullo no permitió ni siquiera un disculpar, sino que lo que hace es: no le voy a hablar a esto. Y le sirve el plato de comida y le dice a la hija: vaya a servirle al viejo vos. Orgullo, hermano. Por una cosa pequeñita, por una cosa que se pudo haber resuelto con un perdóname, vieja, perdóname, vieja. Se me chisporroteó,
No somos completos, no somos perfectos. Pero el orgullo hace pensar eso, hermano. Lo que podría resolverse con un perdóname, nadie quiere dar el primer paso. ¿Sí o no? Si yo no hice nada malo. Si ella quiere que ella me busque y me hable, que ella me pida perdón. Orgullo no resuelto. Que venga primero ella. Y así pasan las horas. Y así pasan las semanas. Hasta que se acostumbre, hermano. Y después ya ni se hablan, pues. Qué triste, ¿verdad? Ese es el orgullo. No resuelto. Que no deja. No. Si me va a hablar, que me hable el primero. No han ustedes escuchado ese tipo de castigos entre parejas. ¿Ah? Yo creo que está bien bajado por ahí. No, ¿quieres comer? No tengo hambre. Orgullo, hermano. No es falta de hambre, es orgullo. Que no te deja comer y el estomaguito ahí rechinando, hermano. Entonces, aprenden hasta a hablar solo lo necesario. ¿Y qué pasa? Al enfriarse la comunicación, hermano, el enemigo empieza a hablar al oído de la pareja. Y por otra parte le dicen adiós, primera flor de la primavera. Pero el otro no quiere decir nada en casa. Peligroso. Entonces, el Señor nos recomienda. ¿Qué nos recomienda? Efesios 4:26, que nos dice: airaos. Pero, o sea que el problema no es la ira, hermano. El pecado es que esa ira hace que los días pasen, que pasen semanas y que se van alejando y la cama se hace tan grandota que en una esquinita está allá aquel y el otro está en otra esquinita allá. Y si tienen cipotes pequeños los ponen en medio, y si es uno, si son dos, hasta tres ahí. Tremendo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Está bien que se te chisporroteen, si sos humano, pues va. Te enojaste, airado, pero no vayas a pecar. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que ya llegó la noche, mira vieja, perdóname, hombre. Vení, oremos un rato y acostémonos. Van a dormir mejor, ¿ves? Y si duermen un poco menos, va a ser porque van a disfrutar la noche. Airado, pero no pequeño. Que no se ponga el sol sobre su enojo. Hay otro versículo que es importante ahí en el Proverbio 16:18. Este dice: después del orgullo y la soberbia procede, ¿qué cosa? El fracaso. Eso es lo que viene a continuación, el fracaso. O sea, la grieta se va abriendo cada vez más en el hogar. Y el enemigo tiene oportunidad de entrar y de destruir. Y Dios, advirtiendo, le dice al hombre: mira, yo quiero que te pongas como vallado, que te pongas enfrente de la brecha. Ella me ofendió, pero yo, como el hombre de la casa, mira, vieja, perdóname. Y ella hasta se va a sentir más mal si yo vi que le tiré el plato. Y las paces se dan. Y se vive mejor. El diablo no quiere que vivamos así. El diablo quiere que estemos empleitados o que ni nos hablemos en la casa. Y afuera somos chachalacos, ve con medio mundo. Qué amigables, hermanos. Platiqué bien platicón. Pero en la casa no quiere platicar. Grietas. Como dije que se llamaba el título, cuando hay brechas en la casa. Cuidémonos de esas brechas. Hay otra brecha, hay otra grieta,
como ejemplo, la rutina sin oración. La rutina sin oración es cuando hacemos de nuestra vida una rutina. Me levanto, me baño, ya está la comida, como, me voy para el trabajo, hola, ya vengo, tenés el almuerzo, sí, que está, voy a dormir un rato, está bien, ya me voy, bien. Una rutina. Andamos como que mecánicamente. Y a veces ni le preguntamos al cónyuge, aquí está, ya vas a comer, sino que solo le pone el plato y ya. Y tomamos como por hecho todo lo que viene a continuación. Rutina, sin oración. Y empieza a escasear la oración. Y se empieza a escasear, ya no se ora a la hora de comer. Es más, cada quien se va a comer a su cuarto, con el celular. A veces hemos tenido grandes situaciones. Ya deje ese celular, hombre. Que sea el rato de comer, oremos un rato y después agarra ese celular. ¿Ya les ha pasado a ustedes? A mí sí. A mí sí. Pero siempre hay alguien que se pone la brecha, pues, y que, bueno, vemos. Y fíjense que este tipo de familias que viven rutinariamente, hay familias que hasta viven bien, pues, económicamente están bien, los hijos son bien educados y todo parece que camina bien bonito. Y nos acostumbramos y lo hacemos rutinario al grado que ya ignoramos. Pero al descuidar esa grieta de la falta de oración, ¿qué va a pasar cuando de repente viene la tormenta? Cuando de repente viene la situación difícil y no hay oración y no estamos fortalecidos en ella, vamos a colapsar. Porque habremos descuidado esa brecha de la falta de oración que se necesita. Por muy organizada que esté la familia, por mucha responsabilidad que pueda tener en su trabajo, por la falta de oración, puede caer. Un hijo mío tenía un trabajo muy bueno. Y debido a ese trabajo vivió una vida bastante bonita. Adquirió tarjetas de crédito, un vehículo, la agencia le dijo si te lo damos, porque tenía buen crédito, se puede decir, ¿verdad? Tenía un buen trabajo, un buen salario y todo caminaba de maravilla. El problema fue cuando dijeron el cambio de jefatura y todos ustedes van para afuera. Y él se queda sin trabajo y con todas las deudas de tarjetas, de la agencia de carro, y empieza a vivir una vida, hermanitos. Y sin oración, peor todavía. Entonces, vivir una vida aunque nos va bien, pues. No, si hay familia que hasta dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, a mí no me hace falta nada. Yo tengo todo y con lo que yo gano, pues, cubro todos los gastos. Sin embargo, la falta de oración puede afectar en un momento difícil de su vida. Si no fuera así, los millonarios no tuvieran necesidad de suicidarse. Ya han oído ustedes de millonarios que se tiran de los edificios, de los cuales son dueños. ¿Por qué? Porque el bienestar económico no lo es todo. Se necesita tener comunión con Dios y esta la podemos tener solo a través de la oración. Entonces, la rutina sin oración es, amados hermanos, una grieta por donde el enemigo puede destruir un hogar o una sociedad, porque nos debilita. Es como un reloj puede ser o un celular puede ser de última generación, ¿verdad? Y puede tener todas las aplicaciones habidas y por haber. Puede funcionar
excelente. Hablando de marcas, diríamos que no le demos publicidad a nadie, ¿verdad? Pero hay marcas de marcas. Yo tengo de tal y de uno. Entonces, pero si no tiene carga, no va a funcionar. Y nuestra carga es la comunión con el Señor a través de la oración. Entonces hay que cuidarnos de que esa grieta, si la identificamos en casa, veamos cómo remediarla. Comencemos en que sea orar a la hora del desayuno, si es que comemos juntos, ¿verdad? O al almuerzo, o a veces no, porque por el trabajo dicen y todo eso, pero en la cena, a la hora de acostarse, pues. Pero fomentemos la oración en nuestra casa. Dios vio, dije, como primer punto, una tierra llena de grietas, llena de grietas. ¿Y cómo la vio? Mire, punto número 2. Vio un liderazgo que no reparó. Un liderazgo que no reparó. ¿Quién eran esos líderes que no repararon? Ahí en el versículo 25 al 28 nos habla de príncipes, nos habla de sacerdotes, nos hablan de profetas que fallaron, no enseñaron, metieron doctrinas falsas, liberalismo. Hasta el día de hoy se da esta situación que leemos acá en el versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. ¿Ya te diste cuenta vos? El ministro aquel se fue con la presidenta de la señora. Oh, qué barbaridad. Violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. No hablan mal de la persona, sino que hablan mal de la iglesia. Yo por eso no voy a las iglesias. Los pastores son pícaros, son malos, son creyentes, y empiezan a difamar al Señor. Entonces, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Empezaron a meter de todo a la iglesia, y de repente ya más parece show que una casa, que un santuario de Dios para adorar y alabar al gran Rey. Y hemos visto de lugares hasta donde payasos y todo, ¿verdad? Haciendo ya no diferencia entre lo santo y lo profano. Gloria al Señor. No hicieron diferencias, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Esto no puede ser malo. Dios es misericordioso, Él nos ama. Le voy a subir un par de ruedos más a la espalda. Es un hermano. Y cosas así. Y vamos contaminando. La grieta se va abriendo. Entonces, dice: y de mis días de reposo apartaron sus ojos. ¿Cuál es el día de reposo para este tiempo de Ezequiel? Sabremos que era el sábado, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo de nosotros, hermano? El día de reposo. Para nosotros es lo mismo. Mira, te vamos a pagar el doble. Vas a trabajar el domingo. No puedo. Tengo que ir a adorar a mi Señor. No, pues si me va a pagar el doble, yo voy. Si me va a pagar el triple, estoy. Y empezamos a descuidarnos en el área espiritual. Apartaron sus ojos de su día de reposo. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Al final, no es el fulano que falló, no es la grieta que había, sino la iglesia. Hermanos, estaba yo leyendo en estos días el índice de divorcios de personas no creyentes y el índice de divorcios de personas creyentes.
¿Deberían de haber divorcios entre los creyentes? No. Sabemos nosotros que no, ¿verdad? Pero hay un índice de divorcios en las iglesias grandes, hermano. Y no deberían ser así, ¿no? Y ya no hay diferencia. Entonces dicen, no, pues, debemos de cuidar como buenos sacerdotes en nuestra casa. Me dice un amigo el día de ayer, un creyente, siervo del Señor, amigo de Manuelito: mire, hermano, yo tengo una hija, ha sido maestra de escuela dominicana, canta alabanzas lindísimamente, pero hoy entró al bachillerato y viera qué cambio ha tenido. Habla como hablan las compañeras, dice lo que las compañeras dicen. O sea, el mundo que Jehová vio estaba contaminado, y esa contaminación sigue influyendo a medio mundo. En este caso, en el punto número 2, dijimos que el liderazgo dejó de reparar, pues. Y entonces vemos malos sacerdotes, vemos malos cristianos, vemos malos religiosos, y nos hace creer que así debe de ser la cosa. Y no es así. Y no es así. Y no debemos de dejarnos influenciar por el mundo. Pero ¿cómo nos dejamos influenciar? Cuando descuidamos las grietas, por donde el enemigo sutilmente va a penetrar. Debemos de cuidarnos mucho. Si nadie repara la grieta va a crecer. Si el liderazgo en la familia se debilita, imagina, estos sacerdotes ya andaban perdidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué iban a aconsejar a las familias? Y si nosotros como sacerdotes de nuestra casa nos debilitamos y empezamos a permitir de todo en la casa, ¿qué va a pasar? Se va a echar a perder todo. Entonces Dios nos quiere como vallados, como defensa. Aquí está ya la palabra. Parándonos en la brecha. No, esto no es correcto. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que hablan de familias disfuncionales. Esa palabra para mí no existe. Porque la única familia que puede ser disfuncional es una familia que no tiene a Cristo en su corazón. Pero si tiene a Cristo, va a funcionar. Y a veces son los familiares los que el enemigo llama para arruinar las cosas en casa. Mira, te voy a mandar un iPhone, vos. Te voy a mandar para un carro para que vos salgas con tus amigas y para que vayan aquí y para allá. O sea, muchas veces la familia es tocada por Satanás para arruinar nuestro hogar. Y como sacerdotes y vallados que somos, debemos de pararnos en la brecha y decir: no, a la luz de la palabra, esto no es lo correcto. Porque entonces se va formando una cultura afectada. Ayer me decía una amiga, ¿se ha dado cuenta cómo el liberalismo ha penetrado en las iglesias? ¿Cómo ha penetrado de tal manera, de tal forma que ahora vemos una sierva del Señor y una que no es creyente, y las dos andan todas pintarraqueadas y las dos andan despampanantemente vestidas, de manera que no puedo, ¿quién de las dos será creyente? ¿Quién de las dos? Porque se vuelve una cultura. Entonces me dice la hermanita, imagínense cómo se va perdiendo todo. Váyase ya para San Salvador, para Santa Ana, y la situación está más difícil. La área conservadora de la iglesia del Señor, ¿cómo que se va? Y de repente, no, es que esos de Oriente son más ortodoxos y los de Occidente somos más liberales.
Imagínense. Al estilo de los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran tan liberales que hasta levantaban pesas y hacían físico-culturismo. Los fariseos eran más ortodoxos. Sin embargo, los dos fallaron por no recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Negaron al Mesías. Entonces, se hace una cultura y esa cultura va afectando. Los hijos reflejan lo que ven en el hogar. Los hijos reflejan lo que ven en el hogar. Ven una pareja, un matrimonio que solo peleando vive, terminan peleando los hijos también. Entonces, parémonos en la brecha, bendito sea el Señor. Y para eso es que Dios busca a alguien en el versículo 30. ¿Y a quién busca? Busca a un hombre. ¿Para qué lo busca? Para que sea vallado. ¿Para qué lo busca? Para que se ponga en la brecha, para pararse en el lugar vulnerable. Y para que se pare delante de mí, dice el versículo 30, que ustedes tienen todavía la Biblia abierta ahí. Para que se levante delante de mí, es decir, para que interceda por su familia. O sea, es ese intercesor como vallado, ese intercesor que se para en la brecha y que día con día está diciendo: Señor, guarda mi familia, guarda mis hijos, guarda mis nietos, los que están acá en casa o los que están lejos, nuestros hijos que están en casa, pero también los que están lejos, Señor. No, es que él ya es mayor de edad y puede hacer lo que él quiera. No, Señor. Mientras nosotros seamos ese sacerdote, tenemos que estar parados en la brecha, diciéndole: hijo, te va a ir mal. Fíjense que ayer precisamente yo estaba acordándome de un hijo. Dicen que solo las madres tienen como esa intuición de sentir que algo le está pasando a una hija o a un hijo. Y yo quiero decirle que también nosotros los hombres, ¿sí? Y va a pensar en mi hijo, va a pensar en mi hijo, y dije yo: le voy a hablar. Y le marqué: ¿y dónde estaba? Y me dice: en el hospital, fíjate. Y eso, se me inflamó el estómago, me dio un dolor de estómago, y me van a hacer unos análisis, y hasta el día lunes me van a hacer. Y entendí, el Señor me estaba diciendo: tú tienes que ser ese vallado que interceda ante mí por tu hijo. Y eso es lo que dice el versículo 30. Quiere que lo leamos. A mí me impactó, hermano, y yo sé que a mi hermano también, mi hermano más. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. La intercesión es delante de Dios. O sea, no es que yo voy a ir a interponerme con un pleito de mi hijo con otro, ¿va? No, es delante de Dios, para que sea Dios mediando, hermanos, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hiere. Dios quiere intercesores. Dios quiere hombres que se decidan a hacer ese vallado, que se paren la brecha. Yo creo, hermanos, que ese es un llamado para nosotros. Decidir ahora que debemos orar por nuestra familia, hermano, que debemos de orar siempre por nuestra familia, que seamos esos hombres. Mire, a falta de un hombre hay una mujer. Y como les digo, muchos de nosotros hombres hemos venido por una mujer, por la oración de ella, constante. Señor, toca a mi esposo. Señor, toca a mi esposo. Yo sé que hay esposos que en la mayoría hemos venido después de Dios ha usado a una mujer, ¿sí o no? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces debemos de decidir
Debemos de decidir pedir perdón cada vez que haya una dificultad en la casa, hermano. Que podamos decir, Señor, dame el valor para que cuando esta señora se le chisporroteen los dientes, ¿verdad? En vez de que ella me diga, perdóname, viejo, yo le voy a decir, hija, perdóname, amigo, que me molesté. Eso es lo que el Señor quiere. La palabra que estremece, como les decía, era, y no lo halló. Que Dios no lo diga de usted, que Dios no lo diga de nosotros, que pueda decir, sí, yo lo hallé. Miren, en nuestra vida, todos los que estamos acá, ¿van a venir tormentas? Sí. Usted va a pasar por tormentas. Que si hay grietas en su estructura familiar, por ahí el diablo le va a perjudicar. Van a haber tormentas, van a haber problemas, van a haber, hermano, vendrán pruebas. Claro que vendrán. Pero una casa con grieta reparada va a resistir. Reparemos, meditemos. Si en nuestra familia hay alguna grieta, pidámosle al Señor que nos ayude a reparar. Puede ser la falta de comunicación, como les decía, puede ser ese orgullo, ¿verdad? El orgullo no siempre se manifiesta con gritos, hermano. A veces se manifiesta con silencio. Y yo ya he oído decir que duele más el silencio. La indiferencia duele también. Así es que debemos de tener cuidado con ello. Dios sigue buscando hoy, hermano. ¿Quién podrá decir, yo me pongo en la brecha? Estamos llamados para ello. Si de nuestras hermanas todavía hay un esposo que no quiere venir, párese en la brecha. ¿Qué tal si, aun cuando ya casi terminamos, ¿verdad?, nos ponemos de pie y tomamos esa decisión ahora, hermano? Póngase de pie. Una breve oración. Una breve oración. Digámosle al Señor, ayúdeme, Señor, a pararme en la brecha, a ser valiente en mi familia. Ayúdenos, ayúdenos. Oramos al Señor. Padre que estás en gloria, Señor, sé que tú has buscado hombres como vallados que intercedan ante ti. Que nos paremos en la brecha, Señor, te pido. Que tú nos ayudes, Señor. Guarda mi familia, la familia de cada uno de mis santos hermanos, Señor. Ayúdenos, danos el discernimiento y sabiduría, Señor, para reconocer donde hay una grieta por la cual el enemigo podría provocarnos daño. Ayúdenos, Señor. Sé que no somos perfectos y sé que tú lo sabes, Señor, pero que estamos decididos a que seas tú guiando nuestro camino, tú dándonos ese discernimiento y sabiduría, Señor, para guardar nuestra casa, para guardar nuestra familia, para que no haya grietas sin reparar, Señor. Ayúdenos a identificar esas grietas y ayúdenos para poder repararlas. Oh Padre de la gloria, que no nos pase lo de esos sacerdotes que querían recubrir con lodo la grieta, sino que sea cubierta con tu gloriosa presencia, que sirva de escudo, Señor, para guardar nuestra familia. Y si la grieta que se ha formado es por alguna enfermedad, pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, repara esa grieta, Señor. Ayúdenos, oh Padre de la gloria. Cuánto dolor provoca el saber que un hijo está estorbado de salud, más cuando son pequeños, Señor. Ayúdenos, danos la sabiduría, danos, oh Padre de la gloria, de tu presencia maravillosa como cobertura, como escudo para guardar nuestra familia. En el nombre de Cristo, danos la valentía de poder decir: yo soy ese vallado de mi familia y quien me para en la brecha de ahora
y para siempre. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga a todos mis hermanos y hermanas.